Capricornio, buenas tardes, bienvenido a tu lectura del día de hoy, aquí al canal de Gaba Tarot Oficial. Yo soy Gaba y espero que te encuentres muy bien. También espero que estés listo para recibir todos los mensajes que tenemos para ti el día de hoy. Hoy nos vamos a enfocar a una lectura muy especial, es una lectura de fin e inicio de año. Así que vamos a hablar del resumen de lo que pudo haber sido tu 2024 y de las energías que se disponen para ti en el 2025. Es una tirada de tarot evolutivo, eso quiere decir que nos vamos a enfocar en ti, en tu persona y en lo que vas a trabajar o lo que estuviste trabajando en este año que termina. Mi querido y adorado Capri, te recuerdo, mientras termino de barajear esta carta, que el tarot es una herramienta sumamente poderosa para poner frente a ti las energías disponibles para que tú conquistes tus sueños, tus metas y lo que deseas experimentar en esta vida. Tú decides cómo se van a mover las energías que te voy a platicar hoy, pero la decisión y el jugador y el estratega que maneja las fichas o energías eres tú. Así que ponte la pila y espero que estos mensajes te sean de muchísima utilidad y te puedan orientar. Capricornio, mientras yo saco tu tirada, te recuerdo que te agradezco mucho de antemano tu suscripción, tus likes, tus comentarios y te pido que lo mejor de esta hermosa lectura lo puedas materializar dejando un comentario aquí abajo que diga: hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Yo voy a empezar a leer las energías de estas 8 cartas que tiramos y vamos a empezar por esta hermosísima reina de espadas que nos está diciendo que tu 2024 pudo haber estado lleno de pruebas y conflictos. Además, en la tirada vertical lo que veo es que efectivamente está rodeada de espadas. Tenemos este 8 de espadas y tenemos este 6 de espadas. Creo que fue un año sumamente complicado, de mucho dolor, de conflicto y de malas fallas o de fallas en la comunicación. La comunicación no estuvo de tu lado, Capricornio. Pudiste haber tenido malos entendidos con personas que amabas o pudiste también haber llegado a herir con tus palabras a alguna persona importante para ti. Vemos que esta reina de espadas se encuentra tratando de recuperar o resolver alguna situación, pero pues sí, aunque tienes este empoderamiento de querer y de estar en el lugar y la posición correcta para liderar a otras personas a seguirte y convertirte en una persona que pueda influir, hubo situaciones que pudieron haber impedido que tú lograras tus objetivos. ¿Por qué? Porque pudo haber traiciones, pudiste haber estado batallando con personas que te fallaron, personas de quien tú esperabas muchísimo, sin embargo se fueron y te dejaron todavía pensando en qué habrá pasado, qué habrá sido, qué habrá hecho mal. Te engañaron, salieron de tu vida y te engañaron, te hicieron sentir culpable y la verdad es que no es así. Veo que personas que tú amabas se alejaron, pero te dejaron como la idea de que tú hiciste algo mal. Mi querido Capricornio, yo te aviso que sí pudiste haberte equivocado, sin embargo, aquí la reina de espadas me dice que tú tenías siempre las mejores intenciones. Veo conflictos en tu pasado, mi querido Capri. Muchas veces estuviste a punto de irte, de alejarte de tu actual situación laboral, de tu actual situación de vivienda. A lo mejor estuviste a punto de moverte hacia una ciudad diferente y de mandar todo al demonio. ¿Por qué? Porque te veo que en el lugar en el que estuviste, tuviste muchísimo la tentación de abandonarlo porque no te sentías bien y debido principalmente a la traición de la persona que te abandonó y te dejó con toda la culpa de tu lado, mi querido Capricornio. Sin embargo, vas a tener que batallar todavía un poco más de tiempo con tus emociones en el 2025, perdóname. Has estado dándole la espalda a tus emociones y el 2025 te pide
que empieces a voltear a verlas, te exige que camines hacia tu felicidad con ayuda de tus emociones, porque cuando uno calla y no quiere verlas, no quiere enfrentarlas, empieza a haber problemas de salud, empiezas a somatizar algunas situaciones y empiezas a dañar tu equilibrio físico, mi querido y adorado Capricornio. El 2025 te trae como reto la posibilidad de conectar mucho más, pero también te trae promesas de alegría, de felicidad, de unión. Vas a estar mucho más unido a tu familia, a una pareja, y vas a poder estar mucho más en sintonía de la celebración de la felicidad y del amor. También te promete el 2025 traerte la tranquilidad de esta hermosísima reina de bastos, tu reina de espadas que quería conquistar. Se siente mucho más equilibrada para no ir en búsqueda de nadie, sino que encuentra la riqueza en sí misma, en su intuición y en empoderarse y conectar con su ser superior. Ahora vamos a ver qué estuviste trabajando en el 2024. Estuviste trabajando el conflicto, estuviste enfrentando la verdad, estuviste buscando la verdad para salir de este engaño que te hicieron, mi querido Capricornio. ¿Qué dejas atrás? Justamente el engaño. ¿Qué aprendiste? Que el engaño, más bien, ¿qué aprendiste? Que la persona que te engañó no valía la pena. Aprendiste que no vale la pena sufrir por personas que te pueden, además de mentir, hacerte sentir culpable de lo mal que ellas hacen. Te dejó abandonado y solo en un momento en el que tú lo necesitabas, y además te dejó haciéndote sentir culpa de las malas acciones que esa persona cometió. Que vamos a dejar atrás todo ese dolor, vas a celebrar, vas a hacer y abrir las posibilidades de nuevo al amor, a formar una familia y a disfrutar lo mejor de la vida sin esa persona. La dejas por fin atrás este 2025 y te liberas de todas las culpas que esta persona te pudo haber infligido. Mi querido Capri, ¿qué vas a trabajar en el 2025? Vas a trabajar en la posibilidad de moverte de lugar. Vas a quitarle el miedo a moverte hacia otros lugares mejores, a hacer un cambio de casa, de departamento, de comprar una propiedad, quizá de cambiar incluso el lugar en donde está tu empresa. Vas a ver la posibilidad de moverte y eso te va a hacer muy, muy bien. Pero sobre todo, ¿qué vas a tener que aprender y en dónde debes fortalecer tus decisiones y trabajar para mejorar y poder resolver todos los retos que te va a poner la vida enfrente para moverte? Bueno, pues lo que tienes que aprender y lo que vas a aprender es que si sigues tu intuición, todo va a estar bien y todo se va a equilibrar de la mejor manera, Capricornio. Tienes que aprender a conectar contigo, a escucharte y a hacerte leal primero que nadie a ti, mi querido Capri. Conectar contigo, con la naturaleza, con los animales, con las cosas que están bien y que son buenas para tu vida, mi querido Capricornio. Eso es lo que vas a aprender en el 2025. ¿Qué te va a traer como regalo y como obsequio o como premio el 2025? Pues que vas a poder liderar mucho mejor a las personas que están a tu cargo, a tu familia, a tus amigos, a tus hijos. Te vas a convertir en un líder mucho más asertivo. Todos los conflictos que dejaste atrás este 2024 y con las buenas energías que vienen para el 2025 te van a ayudar a convertirte por fin en ese rey que logra hacer uso de la palabra para convencer y liderar a las personas. Tú buscabas eso en el 2024 y en el 2025 no solo lo vas a encontrar, sino que las energías van a estar propicias para que tú te conviertas en una persona
triunfadora, en una persona mucho más feliz y en una persona que no solamente pueda regañar y liderar diciéndole a la gente lo que tiene que hacer, sino que te van a ver tan feliz, tan triunfador, que van a seguir tu ejemplo. Digamos que este año predicarás con el ejemplo y podrás ayudar mucho más de esta manera a las personas que te siguen. Vas a generar una comunidad mucho más fuerte que confíe en ti, mi querido Capricornio, y de esta manera vas a evolucionar en el 2025. Dime si algo de lo que te he contado te hace sentido. Dime si algo de esto tiene que ver contigo. Por favor, activa lo mejor de esta lectura escribiendo aquí abajo en los comentarios. Hecho está, lo mejor de esta lectura llega a mi vida para mi mayor bien. Yo te dejo porque hemos terminado por el día de hoy, no sin antes recordarte que es importante que actives la caja de notificaciones para que YouTube te avise en el próximo video que subamos para tu signo, mi querido Capricornio. Te quiero muchísimo, ten un maravilloso día. Te dejo hasta aquí con muchísimas bendiciones, con todo mi amor, deseándote un maravilloso día. Namaste.